Bueno, entonces la intención de la clase de hoy es que vamos a iniciar lo referente al estudio del álgebra. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Nosotros venimos de séptimo, un trabajo de aritmética, matemáticas normalitas que no tienen letras, solamente tienen numeritos. Los resultados nos dan un solo valor. En este caso vamos a mirar el álgebra que ya nos incluye letras en nuestra escritura de expresiones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar entonces acá. Una pequeña presentación aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Álgebra. ¿Qué va a ser el álgebra? El álgebra es una rama de la matemática que va a dedicarse como a generalizar eh, los métodos en matemáticas. Voy a poner un ejemplo. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo, tratar de dibujar el rectángulo lo mejor que pueda acá en el computador. Un rectángulo. Y yo tengo que este rectángulo tiene como base 5 y altura 3. Entonces yo digo, por ejemplo, que el área de ese rectángulo va a ser igual a multiplicar la base por la altura. O sea, 5 por 3. 5 por 3. ¿Y 5 por 3 cuánto nos da? A ver si están escuchando. 15, 15, muy bien. 15. 15, listo. 15, pero Perfecto, entonces uno dice el área de este rectángulo es 15 porque es multiplicar 5 por 3. Resulta que en el álgebra lo que hacemos es como establecer una generalidad, una expresión general que nos permita determinar para todos los rectángulos que hayan cuál va a ser el área. Entonces uno entonces Profe ya... está presentando algo. Ay, me falta... No, no la ven, no en la presentación, no. No, no, señor. señor, Listo, no, entonces señor. permítame, menos mal preguntaste. Entonces, espérame, voy a compartir contenido. Listo, ahora sí, deben estar viendo en pantalla un rectángulo. Ya la vi. Perfecto, listo. Entonces venía presentándoles esto. El rectángulo que tiene de base 5, de altura 3, y entonces el área se calcula multiplicando 5 por 3, que esto nos da igual a 15. Listo. Entonces, esa es la primera parte. Esperen, reviso que creo que tengo estudiantes en sala de espera. Listo, admitir. Listo, continúo entonces. Entonces el área de 5 por 3 igual a 15. Entonces les decía, en el álgebra lo que hacemos es establecer una generalidad. Entonces, por ejemplo, en álgebra ya no vamos a decir este lado vale 5, sino vamos a llamarlo por el nombre que lo conocemos, base. Entonces va a ser B. Y este se va a llamar H. ¿Listo? Entonces, ya esto nos va a establecer para cualquier rectángulo. El área va a ser igual a B por H. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ya estamos utilizando únicamente letras en este caso. Y ya sabemos que para cualquier rectángulo, el área va a ser igual a B por H. Y ya uno puede reemplazar la B y la H según el valor numérico que tenga el rectángulo. Por ejemplo, acá era 5 por 3. Si fuera, por ejemplo, acá 7 y acá 8, pues entonces reemplazamos la B por 7 y la H por 8. Pero esta es una fórmula general. ¿Listo? Una fórmula que nos permite calcular el área. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Los demás, solamente yo señor, participando. No, Listo. señor. no, señor.
Listo, van 5. Profe, ¿podemos poner cualquier letra en lo de VIH? Sí, sí, ahí se puede poner cualquiera, pero digamos, en este caso particular, uno nombra base como B y altura como H. Pero sí, se supone que en álgebra uno puede utilizar cualquier letra. Eso ya es una determinación de cada uno. Pero entonces, listo, esta es la primera parte. Esto es para utilizando el álgebra para generalizar, para establecer una generalización. Ahora, también el álgebra se utiliza eh, para sumar simplemente expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, esta fue una primera introducción a mencionarles a ustedes en qué momento se utiliza el álgebra. Pero también simplemente plantear expresiones algebraicas, como por ejemplo, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué es una expresión algebraica? Entonces, una expresión algebraica va a ser una representación matemática que incluye números y letras, signos de más, signos de menos, ¿sí? Y van todos unidos en una sola representación. Voy a mostrar un ejemplo. Yo puedo decir acá 3x más 2y más 3z menos 2h. Esto es una expresión algebraica, ¿listo? Porque tiene que números, letras y signos, ¿listo? También solamente puede tener números y letras. Por ejemplo, una expresión algebraica puede ser este pedacito nomás. ¿Listo? Y ya tiene un número y una letra. Ahora, teniendo en cuenta eso, pues podemos hablar de unos elementos. La expresión algebraica contiene unos elementos. Entonces, los elementos que contiene son los términos, que los términos son todos estos que están separados por signos de suma y resta. Los que tienen números y letras, o puede tener solo números o puede tener solo letra, pero van a estar separados uno del otro por signos de más o signo de menos. Por ejemplo, esta expresión algebraica, ¿cuántos términos tiene? 4. 4. Muy bien, listo. Tiene solamente 4 términos. Entonces, el primer término es 3x, el segundo término es 2y, 3z y el último es menos 2h. O sea, tenemos acá 4 términos. El término se cuenta con el signo. ¿Listo? Estos positivos, ¿por qué no? Porque cuando no les marque el signo, porque recordemos que cuando uno no pone el signo son positivos. Pero el que es negativo sí es necesario tomarlo con todo el signo. Entonces vean que acá tenemos 4 términos. ¿Listo? Es el hecho, la cantidad de términos nos va a permitir indicar el tipo de expresión algebraica que es. Por ejemplo, si solo tiene un término, esto va a ser un monomio. Mono porque solo tiene uno, entonces monomio si solo tuviera un término. Si tiene dos términos, va a ser un binomio, por lo que son dos términos. Tres términos se va a denominar trinomio. Y cuatro términos o más se va a denominar polinomio. ¿Listo? Entonces vamos a tener el nombre de la expresión algebraica dependiendo de la cantidad de términos que tenga. Entonces voy a poner un ejemplo aquí al ladito y me van a decir ustedes cuáles. Por ejemplo, 3y a la 2 menos 6x a la 2. ¿Qué tipo de expresión algebraica sería este? De esas cuatro que están ahí. Binomio. ¿Cuál? Binomio, muy bien. Entonces este sería un binomio. Binomio porque solamente tiene dos términos. Si por ejemplo fuera este, x a la 2 más 3y más 5. ¿Ese qué sería? Trinomio. Un trinomio. Muy bien, un trinomio.
Perfecto. Entonces, dependiendo de la cantidad de términos, podemos determinar qué, qué tipo de polinomio es. Permítanme un segundo, admito más estudiantes que han seguido ingresando. Profe, mi mamá dijo que la álgebra era difícil, ¿es verdad? No, pues, pues esperemos a ver cómo les va. La idea es que lo compren. Lo que yo recomiendo es que no se Es hagan, dependiendo de cada persona. sí, que no se hagan, como se dice, no hagan juicios antes de empezar, sino que estén abiertos a entenderla y a mirar a ver qué tal. No, no se asusten desde el comienzo que de pronto sea difícil o fácil, sino que ya con el tiempo van a ir mirando. Sin embargo, yo trataré de explicarlo lo más sencillo posible para que la vayan entendiendo. Por ejemplo, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Claro, sí. Listo. Entonces, perfecto. Voy entonces a cerrar lo que he escrito hasta el momento. Listo. Espere, profesor. Ay, Bueno, qué pena los que estaban tomando nota. Entonces, bueno, igual el video se va a grabar, entonces si a alguno le faltó algo por tomar apuntes, lo toma luego. Para la siguiente entonces tendré en cuenta dejarlo un poquito más antes de borrar. Listo. Siguiente situación. Entonces lo primero que teníamos era los términos, el tipo de polinomio. Pero ahora vamos a hablar entonces de los términos. ¿Listo? Los términos son cada uno de esos elementos que vimos hace un momento. Pero estos también tienen unas partes. Entonces los términos se dividen en dos partes. Uno son los coeficientes y otros son las letras. O también las denominan parte literal. ¿Listo? Entonces los coeficientes podemos decir que es la parte numérica y las letras es la parte literal. ¿Listo? En las letras hay algo, dentro de esas letras pues va a haber algo que se llaman los exponentes, pero entonces ahorita vamos a mirar esos exponentes. Entonces tenemos que los términos van a estar compuestos del coeficiente y la parte literal. Voy a escribir acá unos términos. Por ejemplo, escribamos un polinomio. Entonces, este va a ser menos 7 x a la 2y más 9 x a la 2y a la 2 menos 6x a la 3y más 8x a la 2y. Listo. Hasta el momento quiero que tengan claridad en algo. Estoy escribiendo polinomios, listo, pero esos polinomios no les busquen el sentido, no busque eso que significará o eso que querrá decir, no le busquen el sentido todavía. Simplemente son letras y números que yo quise escribir porque se me ocurrieron escribirlos, listo, más no es que tengan un significado en estos momentos, solamente los escribí y ya, listo. Entonces, para mirar eso, ¿cuál va a ser el coeficiente? El coeficiente entonces, el coeficiente va a ser el numerito con el signo. Entonces, por ejemplo, de este primero, el coeficiente es el menos 7. Lo encerré en azul. Entonces voy a decir acá, los coeficientes los encierro en azul y la parte literal la voy a encerrar en rojo. Entonces la parte literal es todas las letras con sus respectivos exponentes, todas las que haya. Entonces acá hay x y y, x a la 2y. Esa es la parte literal. Ahora, ¿quién me dice del segundo término que está ahí cuál sería el coeficiente? El 9. el 9. Muy bien, el 9, listo. Y la parte literal, La I a la 2. solo y al lado. Es la Y a la 2. Sí, solo A es, la 2. ¿cuál también? Solo y al lado. Y la X. Eso, correcto, x a la 2, y a la 2. Entonces vamos a partir de un hecho acá. Estos no son por, eso no es el signo de multiplicación, porque muchas veces hay estudiantes que
más adelante lo van a confundir con el signo de la multiplicación. ¿Listo? No. Esta X significa una letra X, no es el por. ¿Listo? No es que acá diga 7 por 2y, no. Aquí dice 7x a la 2y. Acá dice 9x a la 2y a la 2. Listo, entonces esto es una X. Seguimos. Del tercer término, ¿cuál es el coeficiente? Menos 6. 6. Menos 6. Menos Menos 6. Menos. Recuerden que se toma, cuando es negativo, se toma con todo y el signo. ¿Listo? Y entonces, en el caso de la parte literal, ¿cuál es? X y Y. X a la 3y. X3y. X. Muy bien, listo. Continuamos entonces acá. Entonces, de los en la última parte, entonces los números, ¿cuál es el coeficiente? 8. Más 8. Listo, el 8. También puede tomar el más 8. No es que esté mal si toma el más 8, pero pues no es necesario. Por lo que el 8 ya sabemos que es positivo sin tomar el signo. Y la parte literal es X X a a la la 2. Y a la 2. x a la 2, y. La y no está elevada, entonces x a la 2, y. Listo, perfecto. Ahora voy a poner un término acá más. Supongamos que hay otro término acá. El siguiente término era, voy a decir que es menos x. Bueno, voy a escribir otra mejor y así la vemos más interesante. Menos x más y menos 9. Listo. A mirar en esta segunda expresión es menos x más y menos 9. Esperen, reviso que tengo estudiantes en sala de espera. Listo. Entonces, para la expresión que acaba de escribir, menos x más y menos 9, quiero que revisemos cuál sería entonces el coeficiente y la parte literal y las letras. Entonces, para el primero, No sé. en menos x, ¿cuál sería el coeficiente? ¿Alguien que se El acuerde? menos 9. Listo, pero bueno, listo. Partiendo de ahí, pero entonces, ¿cuántos términos? Hagamos las preguntas nuevamente para que nos vayamos ubicando. Primero, ¿cuántos términos tiene esa expresión? 3. 3, correcto. O sea que cada uno debe tener un coeficiente. ¿Listo? Cada una de las tres debe tener un coeficiente. El menos 9 es el coeficiente del último término, del tercero. Pero el primer término, ¿cuál es el coeficiente? Menos X. La X. La X es la letra. Pero bien, listo, trataron de... Entonces el menos. El menos, listo. Pero el menos debe ir con un número, ¿listo? Entonces, acá Menos para que 9. lo tengan en cuenta. Cuando no hay número, cuando la letra no está acompañada de un número, significa que ahí hay un 1. ¿Listo? ¿Por qué? Resulta que ustedes saben que si yo multiplico el 1 por cualquier número me va a dar el mismo número. Para que lo entiendan cómo sería. Si yo multiplico acá 3 por 1, ¿cuánto me da 3 por 1? 3. Listo. 3. 3. Si yo multiplico 4 por 1, ¿cuánto me da? 4. Listo. Si yo multiplico, no sé, 1.000.000 por 1, ¿cuánto me va a dar? 1.000.000. Millón. Listo. Entonces cualquier valor que yo multiplique por 1 me da el mismo valor, ¿cierto? Entonces si yo multiplico x por 1, ¿cuánto me va a dar? X. Exacto. O sea, teniendo en cuenta lo de arriba, porque si de pronto ustedes dicen, no, profe, es que yo todavía no sé álgebra, yo no sé cuánto da x por 1, pero si tenemos en cuenta lo de arriba, que uno decía 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 1.000.000 por 1, 1.000.000, entonces x por 1 dará x solito. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le coloco acá el 1, no me va a afectar, porque va a seguir siendo la misma x. ¿Listo? Entonces por eso es que
Cuando no tenga coeficientes es porque tiene un 1 ahí, que no se coloca normalmente, pero usted lo puede poner. O sea, si en sus resultados ustedes pues decide que usted coloca siempre el 1, pues lo puede poner. Pero normalmente uno no lo coloca. Pero debe entender que ahí hay un 1. O sea que eso quiere decir que acá hay una X y acá hay una Y. Una X y una Y. Entonces ahora sí podemos identificar cuál sería el coeficiente del primer término. -1. Menos 1, muy bien. ¿Y la letra? La I. La X, listo. Del segundo término, ¿cuál es el coeficiente? El 1. La I. El 1. ¿Y Profe. la letra? Pues La no se encierra. Listo, señor. ¿Quién estaba preguntando? Está diciendo que se encierra algo. No, nada, profe. Bueno, listo. Y en el último, este sí es un caso raro. El último y es. ¿Cuál es el coeficiente? -9. Listo. Pero este último sí no tiene parte literal. Si este sí no tiene la letra. Listo. Es decir, que un término puede tener letras o no puede tenerlas. Eso dependerá. Listo, entonces acá este solamente tenía números y los demás sí tienen coeficiente y parte literal. Listo. Siguiente elemento. Profe, cuando está solamente el -X se pone, tiene por obligación que ponerse el 1 también en la Y. Eh, no, no necesariamente, pero resulta Ahí. que la Y, como, como la Y tenía, como la Y es otro término aparte, por eso se le puso el 1. Por lo que es otro término aparte. Pero por ejemplo, resolviendo esa pregunta, si el término hubiera sido menos XY, si vean que, o ¿Qué? Z, hay alguien con el micrófono abierto y que están hablando allá harto. Listo. Entonces, menos XYZ. Si fuera este, pues el 1 solo se coloca una vez, porque es un solo término, o sea que solamente tiene un coeficiente. ¿Sí? Ya sabemos que lo que nos divide los términos son estos signos de más y menos. O sea que si acá hay un más, pues este es un solo término. ¿Listo? Entonces solamente se coloca una vez ese 1. De pronto esa era la pregunta que me hacía la estudiante que preguntó. Es que no veo los nombres, entonces no sé quién había preguntado. Listo. Entonces, siguiente dato. Aparte de los términos, hay otro elemento en estas expresiones que es el grado. El grado se representa con el exponente. Entonces, por ejemplo, esta X, ¿de qué grado es? De grado 2, porque tiene exponente 2. La Y, ¿qué grado es? Cuando no tenga el número, lo mismo pasa. Es como si tuviera un 1 acá arriba. Entonces, la Y es de grado 1. ¿Listo? Acá, la X, ¿cuál será el grado de esta X? 2. 2. El 2. El grado de la Y, El 2. 2. ¿listo? El grado de la X, El 3. el grado de la Y, El 1. 1. listo. El grado de la X, 2. y el grado de la Y, 1. 1. listo. Entonces resulta que también podemos hablar del grado de la ecuación completa o del grado de la expresión completa. La expresión va a tener el grado del mayor exponente que haya ahí. Por ejemplo, el grado de toda la expresión, ¿cuál es el mayor exponente que hay en toda la primera expresión que tenemos ahí? El 3. El 3, exacto. Entonces esta expresión es de grado 3. Porque el mayor exponente es el 3. Esta, la segunda expresión que tenemos, ¿de qué grado sería? El 2. 1, correcto, porque no tiene ningún exponente 2, todos los exponentes son 1, entonces es de grado 1. Así es que uno verifica qué grado tiene la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta?
No, señor. No, señor. No, señor. Perfecto. No, No, profe. Listo, perfecto. Entonces, una pregunta. ¿El estudiante Juan Diego Ayala ya está conectado? Reviso porque Profe, ¿cuándo entregan las notas? toca esperar eso porque aún estamos en paro, o sea, en el colegio están en paro todavía. Como les decía al comienzo, eh, pues apenas se retomen actividades todos los profesores se hará el respectivo informe de notas. Me queda la duda si el estudiante Juan Diego Ayala ya se conectó, es que lo he visto varias veces ingresando. Bueno, creo por lo visto no, porque no me aparece acá en el lista. Ah, sí, aquí lo tengo. Juan Diego Ayala. Y si está conectado, listo. Solo que no habla. Juan, ¿el chat de ustedes lo tienen activo en estos momentos? Sí, señor. Señor. Alguien escriba en el chat para verificar. No sé, escriba buenos días o algo. Alguno, por favor, que me colabore. Listo, perfecto, Tomás. Alison, gracias. Bueno, entonces, por favor, Juan Diego, si está conectado y está escuchando la clase, por favor, escribir si estoy conectado ahí en el chat. Responder acá. Profe, ¿hasta qué horas va esta clase? La clase va hasta las 9:30. Listo. Bueno, continuamos entonces. Listo, para los que están tomando notas, doy 2 minuticos más para que terminen de tomar nota y ya continúen en la siguiente parte. Profe, por ahí a qué horas va mandando el video de la explicación de álgebra. Bueno, Marlon Suaza, si está conectado, escríbame ahí también en el chat. Y Pedro creo que fue el que me Sí, preguntó. profe, yo estoy conectado. Ah, listo, Marlon, perfecto. Bueno, entonces Pedro me preguntaba que cuando enviaba el video. Lo envió hoy, pero apenas compile. Se demora un rato en el computador compilando y lo envío directamente. Porque este no lo estoy grabando con la aplicación, sino no con la aplicación Teams, sino con el computador directamente, que me queda más fácil para subirlo. Bueno, entonces continuemos acá. Entonces ya voy a borrar esto y continúo. Bueno, entonces resulta que en el álgebra también hablamos de que uno puede convertir el lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. ¿Listo? Uno puede decir algo que usted mencione en palabras, lo puede transferir a un lenguaje algebraico. Entonces para ello vamos a tener en cuenta unos elementos. Voy a escribir acá convertir, bueno, conversión de lenguaje verbal, lenguaje, esperen que me enrede para escribir lenguaje.
Y como esto no me deja borrar, pues queda con la mala ortografía. Conversión de lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Reviso nuevamente. Tengo Jenny Patarroyo, no me suena, pero pues admítame. Profe, ella es mi mamá. ¿Es nueva? Ah, tu mamá. Ah, listo. Listo, perfecto. Vale. Y tengo otro invitado acá en la sala de espera. Profe, lo que usted nos explicó ahí era cómo se ordenaban los números y eso. Lo que expliqué ahí eran los elementos principales. O sea, ahí apenas les presenté cómo identificar el álgebra para que más adelante, cuando yo les hable, ustedes entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, más adelante yo les voy a decir sumen los coeficientes. Entonces usted ya sabe cuáles son los coeficientes. Le voy a decir determine el grado de la letra. Entonces sabe determinar el grado de la letra. O sea, hasta el momento no hemos hecho operaciones, no hemos hecho nada raro, solamente identificar cómo se llama cada cosa. ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces, Bueno, profe. listo, continuamos. Entonces, conversión del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando usted en una expresión verbal o en palabras le digan un número, se lo digan así, un número, pues en lenguaje algebraico eso va a ser representado por una letra. Usted escoge la letra, ¿sí? Por ejemplo, X. Normalmente uno empieza por X, Y, Z y después ya escoge otras letras por allá. Entonces uno dice, un número puede ser la X, puede ser la Y, puede ser la Z, W, H, cualquier letra que usted le quiera poner va a ser representada por esta frase un número. ¿Por qué? Porque este un número nos va a representar una incógnita. Es decir, un número que no conocemos. Por eso decimos que va a ser con alguna letra. ¿Listo? Entonces, nos dice un número, puede ser X y ya. Ahí ya hicimos la traducción al lenguaje algebraico. Entonces vamos a perfeccionarlo acá. Entonces yo digo, si a mí me dicen, por ejemplo, la suma de dos números. La suma de dos números. Entonces, como nos están hablando de dos números, pues tienen que ser dos letras diferentes, porque son dos números diferentes. Entonces yo voy a decir X, Y. ¿Listo? ¿Y qué operación nos dice que está sucediendo entre esos dos números? Una suma. Exacto, entonces como dice la suma de dos números, vean, en lenguaje algebraico quedaría así. X más Y. ¿Sí? La suma de dos números, al traducirlo en lenguaje algebraico, quedaría X más Y. Y esa es la traducción. ¿Listo? Entonces para que vayamos identificando eso. Por ejemplo, otra. La diferencia de dos números. Listo. ¿Qué operación nos indicaría esa diferencia? Por ejemplo, yo cómo determino la diferencia entre 5 y 2. ¿Qué operación hago para determinar la diferencia entre 5 y 2? ¿Cuál? Resta. Restar, correcto. Entonces, diferencia nos va a indicar restar. Entonces, la diferencia de dos números. ¿Qué expresión quedaría acá? Ya dijimos que restar. Menos Y. X menos Y. Muy bien. Menos 10. Muy bien, X menos Y. Los dos números son X y Y y la diferencia es la resta. Perfecto, muy bien. Eso es. Miremos otra. Entonces, por ejemplo, esto. El cuadrado de un número. Listo. El cuadrado. ¿Alguien sabe cómo
Por ejemplo, si yo digo el cuadrado de 5, X elevado al cómo escribo yo el cuadrado de 5? 5 elevado al cuadrado, o sea, 2. 5 elevado a la 2. Muy bien, eso era lo que quería que me respondieran. Perfecto. Entonces, como el cuadrado de 5 es 5 elevado a la 2, entonces el cuadrado de un número, ¿cómo sería entonces? ¿El número cuál sería? Como A 2. x, ¿Sacados? x a la 2. Muy bien. Entonces, el cuadrado de números es x a la 2. Por lo que el número es x a la 2. Listo, perfecto. Entonces, ahora por ejemplo, me dice entonces el cubo. Profe, también se podría y a las a la 2. También usted escoge la letra. Solo que ya no estoy escribiendo varias letras para que de pronto no se confundan de que porque escribí todo ese montón. Pero usted puede escoger la letra. Ya es a gusto de cada uno. Entonces, el siguiente, el cubo de un número. ¿Quién me dice cómo se escribe el cubo de 5? Y X a la 3. 5 elevado a la 3. 5 elevado a la 3. Y perfecto, también ya lo respondieron. Sería x a la 3. Recuerden que x a la 3 significa cubo y x a la 2 significa cuadrado. Muy bien, ¿listo? Entonces tomen nota de esta parte. Los que están, tomen nota y ya entonces continuamos haciendo ejemplos de esto. Bueno, continuamos entonces. Entonces ya luego, entonces tenemos unos ejemplos. Vamos a mirar otros casos de esta conversión. Entonces esperen que sigo teniendo más estudiantes para conectarse. John Vallen. Listo. Entonces continuamos acá. Bueno, entonces vamos a tener ahora otro ejemplo de estos como ya un poco más complejo. Yo puedo decir acá la diferencia del cubo de un número con el cuadrado
de otro número es igual a 20. Listo. Entonces vean que esta expresión es mucho más larga, pero teniendo en cuenta los elementos que acabamos de entender hace un momento, se nos va a facilitar escribirlo. Entonces vamos a mirar qué elementos hay para escribirla. La diferencia. La idea es que uno tiene que ir identificando qué significa cada palabra. Entonces, la diferencia. ¿Qué significa la diferencia? ¿Qué operación hay? El menos. Listo, acá hay una resta o menos. Muy bien. Del cubo de un número. Entonces, ese cubo de un número, ¿cómo se escribiría? Número elevado a la 3. Y ese número, ¿qué letra le ponemos? X. Listo, X elevado a la 3. Muy bien, entonces este cubo de un número, lo voy a escribir acá, es X a la 3. Listo. Con el cuadrado de un número. El cuadrado de un número, ¿cómo se escribe? Y elevado a la 2. Listo, entonces vean que eso es importante entenderlo. Como dice el cubo de un número y dice el cuadrado de otro número, o sea, no es el mismo número inicial, no puede ser X, entonces va a tener que ser Y al cuadrado. Entonces es una resta. El cubo de un número menos el cuadrado de otro número, y acá ya nos dan algo que no habíamos hecho en las anteriores, es igual. Entonces igual, el símbolo igual, ¿a cuánto? A 20. 20. 20. Y vean, esta sería la expresión que quedó. ¿Sí ven? Y como les digo, lo importante acá, porque es que sé que algunos de los que no están participando y están prestando atención, porque hay otros que no sé si estén prestando atención, pero ahora en algunos que están prestando atención y no están participando, pero entonces pueden tener confusiones. ¿Qué es lo importante acá? Que usted no trate de resolver eso, usted no le busque y cuánto vale la X y cuánto vale la Y. Todavía no estamos resolviendo nada de eso. De por sí que este que acaba de escribir puede tener muchas soluciones, ¿sí? Entonces, en estos momentos no estamos solucionando, solamente estamos pasando de un lenguaje que yo les escribo a escribir una expresión algebraica cualquiera. Dime. Porque a 20, es que ahí me perdí. Porque lo que yo escribí ahí dice que es igual a 20. Mira, dice, la diferencia del cubo de un número con el cuadrado de otro número es igual a 20. Porque la expresión verbal, lo que yo di en texto, dice que debe ser igual a 20. Es por eso. Si es que al final dice igual a 20, por eso queda de esa manera. O sea, ahí no es que yo haga una operación, por eso es precisamente lo que les estaba diciendo. Ahí yo no estoy haciendo una operación. Ahí simplemente yo estoy pasando lo que me dice el texto de arriba. Sí, eso es lo único que yo estoy haciendo, sin saber qué operaciones hay ahí, cómo las resuelvo ni nada. Solamente traduciendo. Esperen, otro estudiante conectado. Admitir. Listo. Listo. Continúa. Bueno, el siguiente entonces es vamos a pasar a otros elementos. El doble de un número más el triple del mismo es igual a 28. Listo. Entonces dice, el doble de un número, ahí se me fue una S, borro la S, el doble de un número más el triple del mismo es igual a 28. Listo. Entonces, ¿quién me dice, por ejemplo, yo cómo determino el doble de 4? ¿Qué operación hago para determinar el doble de 4? 4 por 2. Exacto. El doble de 8, 8 por 2. Exacto. Entonces va a ser multiplicar 2 por el número.
Entonces, por ejemplo, en esta primera parte, el doble de un número, ¿cómo lo escribiríamos? X a la 2, No, no, porque x a la 2 es el de Por x por 2, exacto. 2X. O 2x, exactamente. Este 2x significa que esto es 2 por x. ¿Listo? Entonces ese es el doble de un número. Más, dice acá, más, o sea, una suma, el triple del mismo. ¿Cómo sacamos el triple de 8, por ejemplo? 8 por 3. 8 por 3, ¿cierto? Entonces sería más el triple del mismo. Entonces sería, voy a escribir algo y ustedes me van a decir si está bien o me lo corrigen. Quiero ver si identifican lo que sucede. Yo digo que el triple del mismo, entonces como es el triple va a ser 3 por x o 3 por y. Bueno, venga a ver, pensemos cuál podría ser. Yo voy a decir que puede ser, ustedes escojan. Voy a decir, pues, va a ser 3 por x o 3 por y. ¿Cuál de esas dos opciones sería ahí? 3X. 3Y. Por X. Listo, entonces díganme en los que dijeron 3x porque es 3x y no 3y. Porque ahí dice del Porque es el triple del mismo. mismo. Perfecto, muy bien, por lo que ahí dice del mismo número. Como estamos hablando del mismo número, entonces tenemos que usar la misma letra que usamos al comienzo, ¿sí? Si yo al comienzo hubiera usado y, pues me tocaba volver a usar y, pero como no usé y, entonces es eso, más el triple del mismo número, o sea, más 3x. Y dice acá, es igual, ¿a cuánto es igual? A 28. 28. A 28. Listo, perfecto. Y ya, esta es nuestra expresión. Listo. Bueno, hay tiempo de que tomen nota de eso y ya pasamos a la siguiente.
Listo, entonces continuamos. Ahora entonces otro elemento, otra forma de escribirse, por ejemplo, podría ser la siguiente. Entonces dice la mitad de un número coloquémoslo acá, la mitad de un número dividido entre la mitad de un número dividido, no, borrémosle el dividido, esperen que lo vuelva a escribir mejor para que quede más fácil. La mitad. Profe, en el anterior que hicimos era 2x más 3x igual a 28, Sí, ¿cierto? sí, correcto. Entonces la mitad del número eh, menos, o sí, menos la tercera parte de otro número. Es igual a 16. Listo. Entonces creamos este. La mitad de un número. Yo como saco, por ejemplo, la mitad de 8. ¿Qué operación debo hacer? Una división. Una división. ¿Entre cuánto? Una división Entre dos. Entre 2. Una entre división. 2 y el número. Correcto. Entre dos. Exactamente. Entonces acá sería exactamente eso mismo. Yo digo la mitad de un número, como el número es x, lo divido entre 2. Y la división se plantea así, como una fracción. X sobre 2. X dividido 2. Dice menos la tercera parte. La tercera parte es dividir entre cuánto. Tres. 3. Correcto, entre 3. 3. Entonces, de otro número. Como es de otro número, entonces, ¿qué letra iría ahí arriba? Que. Y. Y, listo. O Z o cualquier otra menos la X. ¿Listo? Y sobre 3. ¿Es igual a cuánto? A 16. 16. A 16. Perfecto. Listo. Y nos queda entonces escrita la expresión que nos representa ese valor. Listo. Continuemos con ejemplos de estos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, es que en el chat están diciendo que sí se pueden retirar a las 9:15. A las 9, bueno, a las 9:15 llamo lista. Porque ya el siguiente ejemplo y empiezo a llamar lista. Entonces ya lo que me demoré llamando lista. Y no sé cuánto, ya situaciones particulares que me las escriban al WhatsApp. Pero de resto los que, o sea, ya que tenga una excusa que hay un motivo ahí que si me lo escriban al WhatsApp. Los demás sí esperen el llamado listo. Bueno, siguiente, entonces el cociente entre dos números es igual a 7. Listo. El cociente entre dos números es igual a 7. ¿Cómo quedaría ese? ¿Saben qué significa el cociente? ¿Qué operación se hizo? ¿Qué operación hay? División. División, correcto. Entonces es dividir dos números. O sea, x dividido y es igual a cuánto dice ahí? A 7. 7. 7. Y ya nos quedó entonces expresada esta última. Profe, ese es sin número, ¿cierto? Sí, ¿cómo así sin número? O sea, la X y la Y no tienen número. No tiene número, no. Es el cociente entre dos números, como no los conocemos, por eso queda así. X sobre Y. Listo, entonces, ahora sí les voy a presentar la actividad que van a tener. Entonces, en Edmodo
terminada la clase, bueno, mejor dicho, no después del mediodía, dejémoslo después del mediodía para yo tener tiempo de subirla. Van a tener entonces una pequeña actividad. Son 2, 4, 6, 8, son 8 puntos nomás, lo de abajo no, solamente les voy a dejar este pedacito, lo que es que no la he pasado, ahorita la transcribo. Entonces van a tener 8 expresiones algebraicas que deben pasarla a un enunciado, y entonces el plazo para ello va a ser el próximo martes, ¿listo? Porque entonces la otra semana sí vamos a tener el encuentro el día miércoles. ¿Listo? Entonces el próximo encuentro va a Profe, ser... por lo general, ¿Cómo? profe, por general, nosotros tenemos encuentro los miércoles, Correcto, ¿cierto? entonces ya lo retomaremos. Esta semana es por lo que veníamos de no tener encuentro, entonces, y yo retomaba hoy labores, entonces inicié con ustedes hoy. ¿Listo? Pero pues seguiremos con los encuentros los días miércoles, tal No es como una veníamos. pregunta, el segundo punto de la guía es hacer lo mismo que hicimos al principio de... No, solamente es un punto. Les está diciendo que solo es el primer punto, que yo se los publico allá en la plataforma. Solamente va a ser un punto, y es el de traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Esperen, terminó la grabación de 56 minutos.